Hace unos 3 programas estuvimos con el dirigente minero, el dirigente del Sindicato Minero de Trabajadores, para hablar del tema de Pedro Condori. Tenemos una buena noticia que compartir. Recién hoy nos acaba de llegar la resolución o la noticia de que la Fiscalía no acusaría a Pedro Condori y que por lo tanto muy posiblemente quedaría libre de acusación. Así que esa fue la parte de las buenas noticias al inicio del programa. Ahora bien, pasamos a la parte más complicada. Nos acompaña ahora Hernán Coronado del CADAP y también coordinador de la Mesa de Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos para hablar del tema de las recomendaciones que la OIT acaba de sacar respecto de los derechos de los pueblos indígenas al Estado peruano. Hola, Hernán. Hola. Dime, Hernán, coméntanos un poco rápidamente para que todos nos enteremos en qué consisten estas recomendaciones. Sí, bueno, lo que hacen estas recomendaciones es decirle al Estado que se están vulnerando una serie de derechos de pueblos indígenas, básicamente reconocidos en el convenio 169 del OIT, y establece algunos puntos. Primero, que se identifique de una sola vez una ley marco de pueblos indígenas donde se hable de la definición de pueblos indígenas, que se dé prontamente una ley de consulta, que se reforme y se piense en una institucionalidad en materia de pueblos indígenas, haciendo alusión al caso de INDEPA, y bueno, que se realicen actividades en favor de la educación, a favor de pueblos indígenas, pero sin embargo el punto más interesante de estas observaciones termina siendo que el órgano de control de la OIT le solicita al Estado peruano suspender las actividades de exploración y explotación en actividades en territorios de pueblos indígenas relacionadas con minería y petróleo, ¿no? Ahora, hasta que se implemente la ley de consulta. Ok, ahora volvemos a eso. Coméntanos antes una cosita. ¿Las observaciones de la OIT son vinculantes? ¿Qué carácter tienen respecto del Estado? Bueno, no es una sentencia, no tienen ese carácter, pero sí tienen un contenido político y jurídico. Político en el sentido que le dice al Estado que está incumpliendo una serie de derechos que el Estado reconoció inicialmente al firmar el convenio 169 del OIT, y jurídico porque interpreta los derechos que están siendo vulnerados. Está diciéndole que no se ha cumplido la consulta porque hay una serie de situaciones relacionadas con la explotación en actividades con explotación de recursos naturales en comunidades campesinas y nativas, y no se han realizado consultas, que se han dado decretos legislativos sin la consulta debida. Hace una recomendación específica también para el caso de Bagua e insta al Estado a que haga una investigación seria y responsable, independiente sobre el tema. Entonces, justamente en relación con esto, con lo del caso de Bagua, entendemos entonces que las recomendaciones de la OIT están encaminadas a prevenir futuros escenarios como este. Por ejemplo, la ley de consulta que acabas de señalar, que tuvo directamente vinculación con el tema. Sí, definitivamente. Lo que hace es, bueno, este informe dice de que de manera reiterada le solicita al Estado peruano, es decir, ya lo había hecho antes, que tome medidas respecto a esta situación de vulneración de derechos de los pueblos indígenas. Entonces, es importante este instrumento porque va a ayudar a los pueblos indígenas a que hagan incidencia política, incidencia jurídica con este documento, que se inicien acciones legales incluso, donde se puedan interpretar por tribunales nacionales lo que está pasando, ¿no? Y lo que nos mencionabas respecto de la suspensión de las exploraciones, ¿esto cómo interpretarlo? Sí, bueno, es una observación, una recomendación. Dice, el término concreto es que insta al gobierno a suspender estas actividades hasta que no haya una ley y una ley de consulta, ¿no? No solamente que no se dé la ley, sino que se implemente la ley. Entonces, en ese periodo no debería haber mayor concesiones de exploración o de explotación. Esto hay que tomarlo en el sentido de que implica una consecuencia política, pero también podría implicar una consecuencia jurídica, si es que los pueblos indígenas hacen suyo este documento y inician algunas acciones legales para frenar estas concesiones, ¿no? Ante las observaciones de la OIT, ante la agenda que tenemos por delante para trabajar el tema de pueblos indígenas, ¿qué es lo que la sociedad civil plantea? Bueno, lo que la sociedad civil plantea un poco es básicamente la ley de consulta, porque finalmente, si bien la consulta es uno de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, implica también que a partir de que se implemente una ley de consulta se pueden garantizar otra serie de derechos. Entonces está el tema de la consulta, pero sin duda algo que ha preocupado también a la OIT es el tema de la institucionalidad en materia de pueblos indígenas, ¿no? Hace alusión que se han creado una serie de espacios, de mesas, y que no ha habido mucha coordinación entre ellos,
y no queda claro un poco cuál es el escenario respecto de políticas públicas en materia de pueblos indígenas. Y le dice de que reforme con participación de los pueblos indígenas la institucionalidad en materia de pueblos indígenas, haciendo alusión en este caso al INDEPA, ¿no? Hernán, muchas gracias por tu participación. De hecho, que el tema da para mucho más. No hemos hablado de desplazamientos forzados, por ejemplo, que es un tema pendiente. Te invitamos para estar en un próximo programa. Ahora tenemos que terminar, no sin antes mencionar e invitar a todos a participar de la marcha organizada por Canto la Vida por los 100 años del Día Internacional de la Mujer. Sale la marcha del Parque de la Muralla en el centro de Lima y llega hasta la Plaza 2 de Mayo. Hasta la próxima.